Hola a todos de nuevo. Este video es la continuación del video donde obtuvimos la función de transferencia de filtros Butterworth y Chebyshev para implementar este problema que nos daban aquí. Un filtro que cumpliera con estas especificaciones. Ahora muy rápidamente vamos a recordar lo que vimos en ese filtro. Básicamente tomamos los criterios de diseño, calculamos el orden. Nos resultó uno de orden 4 para el Butterworth y uno de orden 3 para el Chebyshev. Elegimos fórmulas para obtener la función de transferencia. Para Butterworth era de orden par y entonces utilizamos esta fórmula. Para Chebyshev era de orden impar y utilizamos esta fórmula, donde necesitábamos saber cuál era S sub k y cuál era m, que es el que ocupamos acá. Y así obtuvimos las funciones de transferencia normalizadas. Esta era la función de transferencia normalizada del Butterworth y esta era la función de transferencia normalizada de Chebyshev. Lo mismo de manera manual que usando MATLAB. Entonces ahí nos quedamos la clase pasada, bueno, el video pasado. Ahora vamos a implementar ambos filtros, ambas aproximaciones de filtro, utilizando dos modalidades de circuitos pasivos, los circuitos RLC y los circuitos LC. Entonces, lo primero que hay que hacer, una vez que tenemos las funciones de transferencia, es desnormalizar esas funciones de transferencia. Recordemos que dichas funciones de transferencia asumen una frecuencia normalizada, es decir, un omega igual a 1 radián por segundo. Lo que hay que hacer para desnormalizar, si es que vamos a pasar de un filtro normalizado o de una función de transferencia pasabajas a una pasabajas con diferente frecuencia, lo único que hay que hacer es sustituir todas las variables s que aparezcan en las funciones de transferencia. En este caso tenemos s por acá, por acá. Hay que sustituirlas por una s sobre k sub f, donde k sub f es un factor que está dado por el valor de la frecuencia deseada, que en este caso son 200 Hz, entre la frecuencia normalizada, que en este caso es 1 sobre 2pi. La frecuencia normalizada siempre es 1 sobre 2pi. Haciendo este cálculo y considerando que fp es igual a 200 Hz, lo que habíamos fijado en el ejercicio, nuestro factor k sub f es de 400 pi. De hecho es un factor constante, no tiene unidades. Vamos a sustituir entonces todas las s que tenemos aquí en función de transferencia por el factor s sobre 400. Aquí tenemos la sustitución, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero simplemente colocamos aquí s sobre 400 pi al cuadrado, porque aquí tenemos al cuadrado. Aquí s sobre 400 pi, simplemente con una s, no está elevado a ninguna potencia. Y lo mismo hacemos en la otra parte de la función de transferencia. Es importante que noten que estamos eligiendo representar la función de transferencia mediante dos términos cuadráticos. ¿Por qué? Porque va a ser más simple implementar el filtro haciéndolo de esa manera, de manera separada y no como un polinomio de orden cuarto. Simplificamos aquí, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por 400 pi, tanto arriba como abajo, al cuadrado, porque es la potencia mayor que tenemos, cada uno de los términos. Y entonces obtenemos esta función de transferencia, la cual ya está desnormalizada. Aquí decidí multiplicar este término decimal por los 400 pi para que sea más fácil, nos da este término, igual acá. Pero el 400 pi al cuadrado decidí dejarlo así por cuestiones de espacio. Esto que acabamos de hacer también lo podemos hacer en MATLAB. Aquí volví a colocar las funciones que teníamos previamente y para hacer la desnormalización necesitamos esta función. Hay que determinar la frecuencia de corte, 2pi por 200 Hz, y lo único que hay que hacer es
utilizar esta función que es LP to LP, low pass to low pass. Necesita los valores del numerador, del denominador y la frecuencia de corte que estamos calculando previamente acá. Y esta, como ya saben, es solo para que nos muestre la función de transferencia de una manera más visual, más fácil de ver. Entonces lo que obtenemos aquí, esta representación y lo que acabamos de obtener aquí es lo mismo, nada más que aquí está expandido. Para Chebyshev es exactamente lo mismo, de hecho nuestro factor K sub f es el mismo, porque es la misma frecuencia. Fíjense que aquí también tengo separada la función de transferencia en un término de primer orden y uno de segundo orden. Hacemos la sustitución, s sobre 400pi y s sobre 400pi al cuadrado, y s sobre 400pi de las s que tenemos acá. Simplificamos y llegamos a algo como esto. Estas ya son las funciones de transferencia desnormalizadas. Si sacamos el diagrama de Bow de estas funciones de transferencia, obtendríamos el comportamiento del filtro que estamos buscando. En MATLAB igual hacemos lo de Chebyshev, lo único que cambia aquí, de hecho no cambia nada, nada más estoy retomando el código que ya teníamos antes, que antes usábamos Cheb1app, pero para hacer la desnormalización es exactamente lo mismo que usamos para Bootstrap. Ejecutando ese código obtenemos esta función de transferencia que, si ustedes expanden estas de acá, obtendrían exactamente lo mismo. Muy bien, una vez que ya está desnormalizada nuestra función de transferencia, aquí las vuelvo a colocar de Chebyshev y de Bootstrap, el siguiente paso es implementar esta función de transferencia. Para ello vamos a recordar cómo se ve una función de transferencia de un filtro de segundo orden general. Un filtro pasabajas de segundo orden generalmente tiene en el numerador la frecuencia al cuadrado, que es lo que nosotros tenemos acá. El término que esté multiplicando a la S sola, este que tenemos acá, es la frecuencia de corte sobre el factor de calidad Q. Y el valor que tengamos acá, pues, es el mismo que tenemos aquí. Esta función de transferencia general se cumple para ambos casos, para este y para este. Ahora, aquí tenemos lo mismo. Es nuestra función o nuestra omega sub p, y aquí este valor es omega sub p sobre q. Para un Chebyshev también se cumple en este caso. Aquí tendríamos omega sub p al cuadrado y aquí también es al cuadrado. Ahora, ¿cómo implementamos este tipo de funciones de transferencia? Hay varias opciones. Tenemos circuitos RLC o circuitos LC. Circuitos RLC paralelo y circuitos RLC serie. Aquí les pongo las dos opciones. Este es un circuito RLC serie, lo cual es obvio porque todos los componentes van en serie. Y este de aquí es paralelo, porque tenemos dos componentes que están en paralelo. Si ustedes obtienen por análisis de circuitos la función de transferencia de estas dos opciones, resulta que la función de transferencia del primero es esta y la del segundo es exactamente la misma. Entonces, si se fijan, tenemos tres representaciones. Función de transferencia que queremos implementar. En este caso necesitaríamos dos circuitos como esto, como este o como este. Tenemos una función de transferencia general y una función de transferencia específica del circuito que vayamos a usar. Entonces, con esto, con este circuito o este de acá, podemos implementar estas funciones de transferencia y la de Chebyshev. Pero esta de aquí es una de primer orden y entonces necesitamos una función de transferencia general de primer orden que está dada por omega sub p entre s más omega sub p.
y esa la podemos implementar con un circuito RC o con un circuito RL. En ambos casos es un filtro paso bajos. Con la misma fórmula general para la función de transferencia, o la misma forma de función de transferencia, pero la fórmula del circuito específico, si analizan el circuito y sacan su función de transferencia, obtienen dos formas ligeramente diferentes, porque obviamente tenemos componentes diferentes. Aquí tenemos un inductor, aquí tenemos un capacitor. Inductor y capacitor. La resistencia se mantiene. Entonces lo único que hay que hacer es elegir qué circuitos vamos a usar para implementar estas funciones de transferencia. Para este circuito, para este ejemplo, voy a utilizar un circuito RLC serie y un circuito RC. ¿Por qué? Porque son los más comunes y trataremos de evitar inductores en la medida de lo posible. Muy bien, vamos a iniciar con Butterworth. Tenemos la función de transferencia desnormalizada. Tenemos nuestro circuito que vamos a implementar y las dos funciones de transferencia, la general y la del circuito. Entonces vamos a obtener unas igualdades a partir de acá. Podemos empezar igualando la frecuencia de corte, omega sub p al cuadrado. Igualamos términos, este término entonces sería igual a este término y sería igual a este término que tenemos acá. Entonces omega sub p al cuadrado es igual a 1 sobre LC. De aquí, como sabemos que omega sub p es igual a 2pi por fp, entonces podemos obtener que fp es igual a 1 sobre 2pi LC. Es decir, con esta fórmula, a partir de aquí, dado que conocemos cuál es la frecuencia de corte que queremos, que en este caso es de 200 Hz, podemos encontrar el valor de L o de C si es que fijamos uno de ellos. Si fijamos L, que es el más difícil de conseguir, obtendríamos el valor del capacitor mediante esta fórmula, que es un despeje directo de la que tenemos acá. Y por otro lado, si igualamos los otros coeficientes, tenemos que omega sub p sobre q es igual a r sobre l. Quiere decir que tenemos esta igualdad, omega sub p sobre q igual a r sobre l. Y a partir de ahí podríamos determinar cuál es nuestro factor de q, o cuál es el factor de l, o cuál es el valor de r. Entonces aquí simplemente estamos haciendo despejes, q es igual a 1 sobre r por la raíz de l sobre c. Entonces vamos a empezar por determinar o fijar un valor, dado que las inductancias son las más difíciles de conseguir. Vamos a fijar esa. Vamos a decir que nuestra L vale 100 milihenrios. Pude haber dicho otro valor, pero vamos a elegir 100 milihenrios. No parece un valor tan difícil de encontrar. Vamos a calcular primero el valor del capacitor. Entonces, utilizando la fórmula que habíamos escrito aquí previamente, pues el capacitor va a ser igual a 1 sobre 2pi por f al cuadrado por L. Como ya sabemos cuánto vale nuestro inductor, simplemente sustituimos 100 milihenrios, 200 Hz para la frecuencia y obtenemos un valor de capacitor de 6.33 microfarads o microfaradios. Ahora, para encontrar el valor, ya tendríamos aquí que esto vale entonces 100 milihenrios y que esto vale 6.33 microfarads. Lo único que nos falta es la resistencia, y la resistencia la encontramos con esta fórmula, es lo más fácil. Tenemos que omega sub p sobre q es igual a r sobre l y debería de ser igual a este factor que obtenemos de la función de transferencia del primer término. Entonces simplemente aquí, dado que ya sabemos que esto es igual a esto, entonces de aquí despejamos a r, esta l pasaría multiplicando y nos queda que r es igual a 961.79 veces el valor del inductor que ya habíamos fijado previamente. Realizando el cálculo obtenemos que la resistencia entonces debería de valer para el primer circuito 96.179 ohms.
Realizamos exactamente lo mismo para la segunda función de transferencia o el segundo bloque de la función de transferencia que reescribimos acá. Hacemos las mismas fórmulas. Ahora resulta que la resistencia es de 232.2 ohms. El valor de L y de C, dado que esto se mantiene igual, pues sigue siendo lo mismo, 100 milihenrios y 6.33 microfarads. Entonces nuestro circuito quedaría así. Hay que colocar en cascada los dos bloques, el que resulta de la primera función de transferencia y el que resulta de la segunda función de transferencia. Ese es aquí. Tenemos las dos funciones de transferencia. Este para este circuito y para esta función de transferencia y este para este. Ahí tenemos nuestro filtro. Más adelante vamos a ver cómo se comporta. Ya tenemos valores prácticos, no normalizados. Y vamos a ver qué pasa con este circuito. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. La impedancia de los circuitos, como los colocamos en cascada, y el factor de Q, que es diferente para cada circuito. Entonces, analizando el primer circuito con los valores que ya teníamos previamente calculados, si nosotros obtenemos el diagrama de Bode de este circuito, nada más la primera parte, vemos que a 200 Hz tenemos una elevación, de hecho tenemos, se fijan aquí, una ganancia de 2.32 decibeles. El diagrama de fase, tenemos aquí casi 90 grados de desfasamiento, lo cual es normal para uno de segundo orden. Analizamos la otra etapa del filtro, y si se fijan, aquí el factor de Q es más pequeño, entonces a 200 Hz tenemos una atenuación de 5.33 decibeles. Aquí tenemos una ganancia y en la siguiente etapa tenemos una pérdida. Cuando los coloquemos en cascada se deberían de atenuar o compensar esas dos atenuaciones o ganancias y darnos los decibeles que pedíamos al inicio, que son 2 dB. Y también el desfasamiento se va a sumar. Entonces, teóricamente ahí tendríamos las dos etapas. Cuando las juntemos deberíamos obtener el filtro deseado. Entonces aquí estamos juntando ambas etapas. Coloqué primero esta porque tiene la resistencia más pequeña y después este que tiene la resistencia más grande. Porque necesitamos que la impedancia del segundo bloque sea mucho mayor que la impedancia del primer bloque. Aquí no se cumple, apenas llegaríamos a 2 veces. Necesitamos que sea entre 10 y 100 veces más grande para que no nos afecte. La impedancia aquí sí nos va a afectar, quiere decir que esperamos un comportamiento no óptimo. Graficamos el diagrama de Bode para esto y observamos que a 200 Hz tenemos una pérdida de 8 o de menos 8 dB, una atenuación de 8 dB. No es lo que queríamos porque nosotros estábamos esperando una atenuación de 2 dB a esa frecuencia. Tampoco tenemos el desfasamiento que esperábamos, que sería de 180 grados. Entonces, ¿qué se hace generalmente para esto? Si no podemos conseguir que la resistencia de entrada de la siguiente etapa sea 10 veces o 100 veces más grande que la de la primera etapa, habría que poner un seguidor, es una de las opciones, que nos dé una separación de impedancias o que nos dé una impedancia muy grande a la entrada de la siguiente etapa. Entonces aquí simplemente le puse un seguidor con un operacional, siguen siendo el mismo circuito. Y ahora sí, si sacamos el diagrama de Bode de este circuito, vemos que a 200 Hz tenemos una atenuación de menos 3 dB con un desfasamiento de casi 180 grados, que es lo que esperamos. Aquí realmente esperábamos menos 2 dB, pudiera deberse a que no tomé todos los decimales o alguna cuestión por ahí, pero tenemos un mejor comportamiento que el que tenemos aquí definitivamente.
Ok, eso fue para el filtro Butterworth. Entonces fue de cuarto orden. Tendríamos una implementación de este tipo con un comportamiento de este tipo. Ahora vamos con el circuito Chebyshev. Tenemos la función de transferencia ya desnormalizada. Decíamos necesitamos una etapa de un circuito de segundo orden, uno de primer orden. Vamos a utilizar nuevamente el circuito serie. Otra vez colocamos nuestra función de transferencia general para un filtro de segundo orden y la función de transferencia propia del circuito elegido. Nuevamente decimos que omega sub p al cuadrado va a ser igual a LC, la igualdad que tenemos de aquí a acá. Y si de aquí despejamos C, pues obtendríamos esta fórmula. Para el factor de omega sub p sobre q igual a r sobre l, estamos igualando lo que tenemos aquí. Y esto después lo podemos igualar con los factores que tenemos acá. De aquí podemos despejar el factor de q como hicimos hace un rato y obtendríamos esto. Pero realmente ahorita no estamos interesados en calcular cuánto vale q. Nuevamente, para seguir con el mismo valor, determinamos que la inductancia vale 100 milihenrios. Utilizo esta fórmula que tenemos aquí. Calculo el valor del capacitor, resulta que es de 7.14 microfaradios. Y igualando el factor de 463 que tenemos acá, con nuestra fórmula, obtenemos que R debería de valer 463 veces L. Si L vale 100 milihenrios, pues nuestra resistencia debería de valer entonces 46.36 ohms. Es un valor muy bajo. Para subirla tendríamos que cambiar el valor del inductor o del capacitor, pero para fines didácticos lo vamos a dejar ahorita así. Ahora vamos a implementar la etapa de primer orden. Decíamos que necesitamos una función de transferencia de primer orden general, que es esta. Y si utilizamos el circuito RC, su función de transferencia es la que tenemos aquí. Entonces simplemente procedemos a igualar factores. Este factor debería de ser igual a esto y debería de estar determinado por la resistencia y el capacitor. De ahí ya podemos despejar, omega sub p es igual a 1 sobre RC, por lo tanto la frecuencia de corte sería igual a 1 sobre 2pi por RC. Si considero al capacitor de 6.33 microfaradios, por dar algún valor, obtenemos a partir de aquí R, y resulta que R debe de ser de 125.66 micro 125.66 ohms. Entonces ya tenemos todos los valores. De la resistencia 46 es el que teníamos acá. 100 milihenrios, 6.33. Bueno, aquí algo hice mal. Porque tenía el 7.14, me equivoqué en el circuito. Bueno, aquí asuman que son 7.14 y vamos a cambiar aquí los valores. Creo que en la siguiente lámina ya los tengo bien. Sí, aquí ya tengo el valor de 7.14, lo que obtuve hace un momento. Vamos a analizar también qué pasa con los factores de Q y la impedancia de entrada y salida en los dos circuitos. Elijo colocar primero el de segundo orden porque tiene una resistencia más baja. Fijémonos que aquí tiene un factor de Q más grande. A 200 Hz tenemos una ganancia de 7.2 decibeles. Y para el de primer orden, con el nuevo valor del capacitor que calculé, obtengo una resistencia de 301 ohms. Y con esos datos para 200 Hz obtenemos una caída de menos 9.2 decibeles. De hecho, ya de aquí podríamos ver que los menos 9 más los 7 nos va a dar menos 2, que es lo que estamos esperando. Unimos ambos circuitos, ambas etapas.
Y resulta que a 200 Hz obtenemos menos 7.23. No estamos obteniendo los menos 2 que esperábamos, porque tenemos nuevamente la impedancia de entrada del circuito de este no es muy grande comparada con la de este circuito. Por lo tanto, tenemos una caída más allá de lo esperado. Nuevamente colocamos un seguidor para acople de impedancias. Y ahora sí obtenemos lo que queremos. A 200 Hz, una caída de menos 2 dB. A 1 kHz, una caída de menos 51 dB. Es más de los 50 que queríamos, obviamente porque estamos utilizando un orden superior al que habíamos calculado. Nos había quedado 2.9 y elegimos uno de orden 3. Igual el desfasamiento es muy similar, 180, muy similar a lo esperado, 180 grados. Hay algo interesante en un circuito o un filtro Chebyshev, es que tiene un rizado. Aquí hicimos un zoom sobre el circuito o el comportamiento que ya teníamos y he marcado tres puntos importantes. El pico máximo del comportamiento del filtro me dice que a 173 Hz tenemos una caída prácticamente nula de menos 91 micro dB, prácticamente 0 dB. A 100 Hz, que es el valle, es la caída máxima del circuito, tenemos menos 2 dB. Y los menos 3 dB, que es nuestra frecuencia de corte. Recordemos que la frecuencia de corte generalmente la tomamos como una pérdida de menos 3 dB. Esa se da a 206 Hz. A 200 Hz tenemos los menos 2 dB que pedíamos. Ahora, estos valores los podemos calcular, no es necesariamente tener que diseñar el circuito y estar haciendo su análisis de manera práctica, podemos hacerlo de manera analítica. Hay dos fórmulas para calcular la frecuencia de corte, que es la que tenemos acá. Nos dice que es la frecuencia de la banda pasante, que en este caso habíamos dicho que era de 200 Hz para este ejercicio. Y hay que hacer estos cálculos. Aquí necesitamos la atenuación en la banda pasante y las frecuencias de rizado, frecuencias de valles y de picos. En este caso nuestro circuito es de tercer orden, tiene dos picos, un pico al inicio, un pico al final y un valle. Estos tres órdenes, 1, 2, 3 órdenes. Entonces esta f sub k se va a repetir 3 veces, la k depende del orden. En este caso n vale 3 y vamos a sustituir estos valores para obtener esos puntos de inflexión. Entonces para la frecuencia de corte, sustituyendo valores, 200 Hz, 2 dB de atenuación, tercer orden, nos queda una frecuencia de 206 Hz, que es justamente la que tenemos acá, es nuestra frecuencia de corte. Y las frecuencias de picos y valles, obtenemos menos 173, que es la que tenemos aquí, el pico, 100 Hz, que tenemos aquí, es la del valle, y 0 Hz, que es la que tendríamos aquí, el otro pico. Entonces, así podemos calcular para un filtro Chebyshev cuáles son nuestras frecuencias de interés. Si fuera de quinto orden, tendríamos más rizado, décimo orden, picos y valles en mayor número. En resumen, entonces, para diseñar un filtro, lo primero que hay que hacer es partir de los criterios de diseño. Generalmente nos dan las atenuaciones, AP, A sub S, las frecuencias de corte y las frecuencias de stop. Y a partir de ahí decidimos la aproximación del filtro, que queremos que sea un Butterworth, Chebyshev, Bessel, elíptico, cualquier aproximación que queramos, dependiendo de lo que elijamos. Una vez que determinemos, por ejemplo, queremos un Butterworth o queremos un Chebyshev, mediante las fórmulas obtenemos el orden del filtro. Lo que hicimos hace un momento, que nos quedó de cuarto orden para el Butterworth, de tercer orden para el Chebyshev. A partir de ahí obtenemos la función de transferencia. Depende de la aproximación que hayamos usado. Desnormalizamos la función de transferencia.
Y recordemos que sustituimos para este caso de un pasabajas a un pasabajas. Pues simplemente sustituimos S entre K sub F. Determinamos qué circuitos vamos a implementar para realizar ese filtro. Determinamos los valores de los componentes usando la función de transferencia normalizada y la función de transferencia del circuito usado, la función de transferencia general. Verificamos que el circuito funcione mediante simulación o implementándola y listo. Ahora bien, de una vez vamos a ver cómo se hace la implementación de filtros pasivos lossless o tipo LC. La ventaja de los filtros LC es que ya no tenemos tanto problema con las impedancias. Al juntar filtros RC o RLC teníamos problemas con impedancias. En este caso se asume, si los componentes son de buena calidad, que tendríamos pocas pérdidas. Por eso se les conoce como lossless. Entonces hay dos configuraciones. Hay más, pero bueno, las más comunes son estas. Una configuración que se conoce como configuración tipo PIN, por la forma que tiene aquí el circuito. Generalmente son capacitores y un inductor. Si se fijan, es una forma tipo PIN, como la que tenemos acá. Y esta es una forma tipo T, que es la que vemos aquí. En este caso iniciamos con un inductor, sigue un capacitor y luego otro inductor. Capacitor, inductor, capacitor. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Depende del orden. Aquí realmente estoy colocando estos dibujos porque este es uno de tercer orden, pero si fuera de cuarto orden habría que añadir aquí otro inductor o aquí otro capacitor. Si fuera de quinto orden, pues colocamos otro dispositivo, así como sigue la secuencia. Todo esto, todo lo que quede o todos esos circuitos LC, se asume que es el filtro pasivo lossless, sin pérdidas. Y en todo circuito tenemos una resistencia de fuente. Las fuentes no son ideales, tenemos una impedancia en la fuente y vamos a tener una impedancia en la carga. Para el método que vamos a ver ahorita vamos a asumir que ambas resistencias son iguales. Y lo que tenemos aquí, el filtro en sí, es una impedancia compleja, que vamos a denominar Z sub 1, 1. ¿Cómo calculamos esa impedancia? Lo vamos a ver acá. Esa Z sub 1 que depende de S, va a depender de la resistencia de la fuente y de esta relación. Una fracción que es 1 menos A de S sobre 1 más A de S, que podemos elevarlo a la 1 o a la menos 1. Si lo elevamos a la menos 1, pues estos términos van a cambiar de posición, se invierten. Y entonces vamos a tener diferentes configuraciones. Lo que estaba colocando aquí, fíjense que esta representación equivale a cuando estamos aquí utilizando el más, y esta representación es cuando se invirtió, cuando estamos utilizando el menos. Entonces con la misma fórmula tenemos dos representaciones. Ahora aquí nos pide un factor A sub S. Ese factor A sub S lo calculamos de esta manera. Necesitamos el polinomio de la función de transferencia que queramos implementar, el cual va a dividir a la variable compleja elevada a la potencia máxima del polinomio. Para nuestro caso vamos a iniciar con el de Butterworth. Esta es la función de transferencia, solo que en este caso sí conviene expandirla. Hace un momento teníamos dos factores cuadráticos, ahora sí necesitamos elevarla a la cuarta porque vamos a utilizar una división continua, fracción continua. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular la A sub S que teníamos acá, que me dice que es la variable compleja elevada a la máxima potencia, que en este caso es S elevado a la cuarta, dividido entre el polinomio de la función de transferencia, que es exactamente lo que tenemos acá. Una vez que tenemos eso,
y asumiendo que vamos a utilizar una representación o una implementación tipo pi, necesitamos calcular esto. Para este ejemplo vamos a asumir, y generalmente así se hace, asumimos que las resistencias de fuente y es igual a la resistencia de carga, y la igualamos a un ohm. Después podemos escalar esos valores. Entonces, como es un ohm, pues no la coloco acá, sería un 1, no tiene caso ponerlo. Hacemos la sustitución, me dice que es 1 menos el valor de ADS, que es lo que tenemos aquí, y 1 más el valor de ADS. Entonces tenemos esa representación. Hay que simplificar. Si este término lo multiplico aquí y este también, simplificamos, nos queda algo de esta manera. Arriba ya no nos queda el término de S a la cuarta, se fue, pero aquí nos quedan dos términos de S a la cuarta. Esto es nuestra impedancia del filtro lossless. Hacemos lo mismo para Chebyshev. Es mi función de transferencia ya desnormalizada. Calculamos ADS, colocamos la S a la que tiene la máxima potencia y el polinomio de la función de transferencia. Realizamos la sustitución también para un filtro tipo pi. Realizamos la simplificación y obtenemos esta función de, ya no podemos llamarle transferencia, esta función que nos representa la impedancia compleja del filtro. Muy bien. Entonces vamos a partir con el de Butterworth. Lo que hay que hacer ahora es, primero que nada, vamos a utilizar la técnica de la fracción continua. Deberemos de dividir o hacer la división de esta expresión. No podemos hacerla así porque el orden del polinomio del denominador es mayor que el del numerador. Tenemos una fracción propia, hay que invertirla, entonces realizamos una inversión, es decir, realmente aquí tendríamos 1 sobre z sub 1 de s, y ahora sí podemos hacer la división. Entonces la división aquí consiste en, tenemos aquí 2s a la cuarta más 2.613s al cubo más etcétera, todo el polinomio, y de este lado tenemos 2.613s al cubo más etcétera, todo lo que tengamos acá. Entonces buscamos un número un número x que multiplicado por este factor nos dé exactamente un 2. Este número resulta ser en este caso 0.76. Entonces seguimos la división que había colocado aquí para todos los números y nos va a quedar este factor aquí arriba y nos va a quedar un residuo que es de esta forma. Entonces este residuo sigue estando dividido por el valor que teníamos aquí, por eso lo representamos así. Tengo mi cociente y mi residuo y el divisor. Entonces esta es una fracción continua, quiere decir que ahora vamos a seguir dividiendo esta parte que nos quedó. Entonces no podemos dividir así como tal, tenemos que hacer una inversión de numerador-denominador, la cual ya tengo aquí. Y nuevamente hacemos la división. Coloco aquí 2.61 s al cubo más todos los valores. Y 1.41 s al cuadrado más todos los valores. Buscamos un valor x que multiplicado por esto nos dé exactamente 2.61. Y nos queda un factor de 1.84. Nuevamente tenemos un cociente y un residuo y un divisor. Muy bien, eso es todo. Hasta aquí llegamos cuando solamente nos queda una S.
ya no tiene caso hacer la inversión porque nos quedaría lo mismo. Y entonces el truco aquí es obtener los valores de los componentes que vamos a colocar en nuestro filtro, que es de cuarto orden. Tenemos entonces 4 componentes. Y el valor del primer componente va a ser el cociente, el primer cociente que nos queda. El valor del segundo componente es el factor del segundo cociente. El factor del, o el valor del tercer componente es el factor del tercer cociente. Y el del último es lo que nos quedó aquí en el recibo. Aquí está mal, realmente esto es de 1 ohm. Entonces ahí está nuestro circuito. Este es un filtro normalizado, quiere decir que nosotros si lo simulamos obtendríamos una frecuencia de corte justo de 1 radian por segundo. Por eso los valores tan grandes de capacitancias y inductancias. Esto que acabamos de hacer pudimos haberlo obtenido de tablas, si es que las encuentran, porque tenemos varias diferentes variables. Esto es para la tabla que les muestro aquí, no sé si alcancen a ver, es para un Chebyshev que tiene un rizado de 2 dB. Y justamente los valores que tenemos o que acabamos de encontrar están aquí en la tabla. Dice tu capacitor va a ser de 0.76, el inductor de 1.84, el otro capacitor de 1.84 y el inductor de 0.76, justo lo que tenemos acá. Las tablas, si las encuentran está bien, se ahorrarían todo este proceso. Si no, hay que hacerlo con esta técnica, aunque hay otras. Este es un método. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para Chebyshev. Realizamos la inversión. Obtenemos los valores de los coeficientes. Aquí no voy a abundar mucho en el proceso. Al final vamos a obtener, es uno de tercer orden. Entonces obtenemos un valor de capacitor de 2.71 para el capacitor, de 0.83 para el inductor y aquí nuevamente 2.71 con mis resistencias de fuente y de carga de 1 ohm. Ya tenemos pues los dos circuitos normalizados. Hay que desnormalizarlos. Podemos desnormalizar directamente desde el circuito. Vamos a sustituir todos los capacitores por el valor del capacitor normalizado dividido entre 2pi por F, esta es la frecuencia que queremos, y por R, la resistencia que queremos de fuente y de carga. Aquí tenemos esa descripción. Si es un inductor, pues lo único que cambia es que ahora en vez de que la resistencia divida va a multiplicar. Así pues, para el primer filtro, un filtro Butterworth de cuarto orden normalizado con una frecuencia de 200 Hz y una resistencia de fuente de 10 ohms. Aquí acuérdense que es de 1 ohm, esto estaba en mi diagrama. Realizamos los cálculos para cada componente, obtenemos 60.91 micros, 147.0 micros, 14 milis y 6 milis, con resistencias de 10 ohms. Si simulamos esto, obtenemos un filtro Butterworth, se ve aquí muy plano esto, típico de un Butterworth. A 200 Hz tenemos menos 9 dB. ¿Por qué menos 9 si esperábamos menos 3 para un Butterworth? Porque se asume que esto es una etapa sin pérdidas, pero si tenemos dos resistencias así, aquí tendríamos nuestro filtro. Tenemos una pérdida aquí, si metemos un voltaje I, obtendríamos aquí un voltaje I sobre 2. Es un divisor de voltaje. Esa pérdida de 2 es realmente menos 6 dB en términos de magnitud, por lo tanto aquí tenemos menos 9, los menos 6 que teníamos, menos los 3 que esperamos del Butterworth, obtenemos menos 9 dB. Y si se fijan aquí desde la entrada ya tenemos menos 6 dB. Eso porque estoy colocando mi medidor en esta parte. Si lo coloco aquí, obtendríamos solamente los menos 3 dB. Para el filtro Chebyshev de tercer orden, nuevamente tenemos nuestra función o nuestro circuito normalizado.
Desnormalizamos con las mismas fórmulas. Hacemos la sustitución. Aquí resulta 215 micros, 6.62 milis. Realizamos la simulación y obtenemos que a 200 Hz tengo menos 8 dB. Los menos 6 que traemos acá, más los menos 2 dB que deseábamos, nos da los menos 8 dB. Muy bien, pues aquí tenemos entonces la implementación de estos dos filtros, Chebyshev y Butterworth, de forma pasiva utilizando filtros RLC y filtros LC. En el próximo video vamos a ver cómo obtenemos la implementación de estos filtros con circuitos activos. Hasta la próxima.